No, acá no entra el wifi, pero. ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio que aparece cada 5 años, cada 4 años, cuando vienen las elecciones y los ciudadanos de a pie nos convertimos en ciudadanos plenos porque tenemos que elegir candidatos que van a ir, en este caso, a diputados, a senadores y también para elegir nuestro próximo presidente de la República. Es por eso que este espacio entre candidatos lo reinauguramos y con la presencia de Juan Carlos Cayacondo Velarde, candidato a diputado por el número 3 con el partido Somos Perú, quien en esta ocasión es nuestro primer invitado para inaugurar este primer Entre Candidatos 2026, para hablar sobre la cultura, y estamos precisamente por eso aquí en la librería Fábula Salvaje, para hablar un poco con Juan Carlos Cayacondo. Así que bienvenido a Entre Candidatos, Juan Carlos, y empecemos por lo básico, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia que puede mostrar usted sobre la legislación, sobre el Congreso, en la cual usted pide ser elegido? No, Rúa, muchas gracias. En primera instancia, agradecerte este espacio y también a todos los que te siguen en este canal, ¿no? Yo creo que la propuesta central que yo tengo en tema de cultura son las acciones culturales que he desarrollado en las distintas municipalidades, tanto en Caima, del que tú conoces, de Bustamante, en Paucarpata y también la municipalidad provincial y actualmente la municipalidad de Sachaca, ¿no? Que es esencialmente cómo dinamizar la cultura a partir de actores reales que están insertados en distintas fuentes como es educación, como son promotores culturales, movilizar este proceso, ¿no? En el tema esencialmente de la cultura, consideramos que en el país hay un fuerte proceso de, no sé si la palabra exacta es exclusión o marginación del tema cultural, ¿no? De acuerdo a la revisión que he hecho, solamente del presupuesto que se le asigna al sector cultural es el 0.03. Y con un presupuesto del 0.03 del presupuesto nacional, ¿qué cultura vas a promover? ¿Qué cultura vas a generar? Cuando el país de por sí solo es una sociedad intercultural con muchos elementos que están alrededor mismo de los pobladores. La idea es cómo eso lo generas en identidad y luego construyes fundamentalmente una posibilidad de pensamiento sobre esa realidad. Y eso significa presupuesto. Y eso significa replantear todo el Ministerio de Cultura y esencialmente replantear este esquema que tiene el Ministerio de Cultura en las sedes centralizadas, que en este momento ha demostrado, en el caso de Arequipa, por ejemplo, ser ineficientes porque dependen mucho de la centralidad y al mismo tiempo están al margen de lo que es el gobierno regional. Entonces, ahí necesitamos una ley que te permita justamente ubicar como un elemento fundamental a la cultura a favor de las distintas identidades y a favor también de las distintas miradas de grupos étnicos, de donde nace esencialmente la cultura, y luego sobre los actores y promotores culturales como tú, que hacen este tema en distintos distritos y en distintas ciudades del país. Juan Carlos, nosotros vamos a llegar con un nuevo Congreso, con una nueva configuración que tiene diputados y senadores, con una chanfainita en realidad, porque va a haber una elección bastante complicada, pero algo con lo que sí estamos seguros y que afecta directamente al sector cultura es que la Comisión de Cultura del Congreso del 2025-26 es la última, porque en la siguiente legislatura ya no va a existir la Comisión de Cultura porque la han fusionado con la Comisión de Educación. De llegar al Congreso, ¿cuál sería su propuesta respecto a las comisiones que han desaparecido, como en el caso de la Comisión de Cultura, y cómo algunos partidos están proponiendo la desaparición de ministerios, entre ellos el Ministerio de Cultura? Que cuando hablamos de cultura y educación se convierte en una amenaza a los grupos dominantes, ¿no? En el caso de educación, de alguna forma la pueden manejar y sostener porque tienes un aparato que es el Ministerio de Educación. Por ejemplo, igual han desaparecido con esta idea de identidad de género, ¿no? Ahora está prohibido, está proscrito, ¿no es cierto?, hablar sobre identidad de género en las instituciones educativas, incluso en los materiales educativos. ¿Por qué? Porque eso afecta a los grupos de interés. Mientras que con cultura es bastante difícil hacer esto porque los que promueven cultura y los que generan son esencialmente gente divergente y al final también gente que de alguna forma genera una opinión en las corrientes. Por ejemplo, esa es una expresión de este modelo económico y político que tenemos. Por eso que es importante que llegue al Congreso gente que pueda por lo menos mínimamente entender qué es cultura, porque entre cultura y educación hay una gran diferencia. Pueden ser aparentemente muy
muy parecidos, pero cuando considero que la cultura es realmente el espacio con el que tú puedes generar cambios y puedes generar procesos mucho más fuertes que en el campo educativo, porque la educación al final es sinónimo de instrucción, y cuando es sinónimo de instrucción, finalmente hay alguien que diseña un currículum y quiere que la gente se comporte exactamente como es, mientras que la cultura, ¿no es cierto?, es un amalgamador de otro tipo de conceptos, y por eso que es peligroso, ¿no? Y desde mi postura yo creo que cultura debe tener su comisión, debe tener su ministerio, pero que realmente potencie esas capacidades y esas identidades que marca al Perú intercultural. Juan Carlos, esta pregunta es una pregunta que creo que se la van a hacer muchos, y si no, tendrían que hacérsela, y es que Somos Perú es parte de estos partidos que están seriamente cuestionados, vinculados a las leyes pro crimen, a estos que han denominado el pacto mafioso, ¿no? ¿Por qué tomar partido, valga la redundancia, y andar como candidato por este partido, en este caso, con un presidente que ahora mismo tiene serios cuestionamientos? Bueno, mira, yo cuando decidí inscribirme en Somos Perú hace 5 años atrás, decidí hacer una actividad de cultura ciudadana. Porque yo considero que todas las personas que de alguna forma connotamos algún ejercicio en el campo educativo, el caso mío, en el campo social, tienes que tomar partido. Y si no tomas partido, no vas a transformar esta realidad. Y en esa lista de partidos que existía en ese momento, pues Somos Perú era un partido descentralista, con una marcada experiencia municipalista y con una experiencia de Andrade sumamente interesante, ¿no? Ese fue mi motivo de la elección. Ahora, en este proceso electoral fui convocado por el partido justamente para poder empezar a activar este proceso. Entonces, yo considero, ¿no es cierto?, ciudadanos de buena intención, como mi persona y otros, deben entrar los partidos políticos para justamente transformar el partido político por dentro. No te miento al decir que al interior de Somos Perú, por ejemplo, tenemos fuertes discrepancias con algunas personas que en este momento piensan. De hecho, que siempre existe un sector pro derecha y otro pro izquierda, y la centralidad de alguna forma nos genera. Aquí en Arequipa, por ejemplo, el doctor Herrera es marcadamente de la tendencia izquierda. Entonces, consideramos la necesidad de discutir esto al interior, ¿no? Ahora, ya creo que el presidente Forsyth ya ha deslindado respecto a Gerí. Y yo expreso esa voluntad, ¿no? Él expresó de que Gerí no es un compromiso y una responsabilidad del partido. Es una responsabilidad del Congreso que lo llevó, y entonces el Congreso tiene que resolver ese problema. El congresista Gerí ha sido accesitario y no ha sido electo, y por el cual él también debe responder en esa perspectiva. Si este Congreso decide vacarlo, yo creo que se la merece, porque no ha respondido a las expectativas de la población peruana, y tampoco a las expectativas del partido plenamente. Yo creo que no estamos de acuerdo plenamente, ¿no? Y segundo, ¿no es cierto?, que también el mismo Forsyth lo ha dicho, ¿no?, de llegar Somos Perú al gobierno, hay que volver a retomar esa confianza que el pueblo peruano se expresó en un referéndum donde dijo que solamente quería un solo estamento. Entonces, habría que luchar justamente por lo que la población peruana quiere. Este Congreso mafioso, como tú lo dices y como dice toda la población, pues en estos últimos años ha hecho lo que mejor le parece, ¿no? Entonces, yo soy marcadamente inscrito en esa corriente donde hay necesidad de transformar los partidos desde adentro, generar más participación y generar que los pobladores generen confianza para que podamos representar de forma muy adecuada al elector peruano. Juan Carlos, hay un deslinde claro en todo caso respecto del actual presidente, el trabajo del partido que también quiere de alguna forma lavar su imagen, que de hecho todos los partidos, o casi todos, están seriamente manchados, ¿no? Regresemos al tema de cultura. Nos planteaste algunas leyes que podías impulsar en torno a la descentralización de las direcciones desconcentradas de cultura, de retomar la Comisión de Cultura, pero ¿qué otras cosas plantearías como legislador? ¿Qué proyecto de ley claro tienes desde este momento que podrías llevar hacia el nuevo Congreso? Mira, lo que hay que hacer es de que los gobiernos regionales, como en el caso de Arequipa, ¿no es cierto?, asignen un presupuesto con un porcentaje para el tema del trabajo cultural. Entonces, eso significa generar un fondo regional a favor de la cultura, y que ésta pueda fundamentalmente salir del mismo pliego del gobierno regional. En el caso de Arequipa tienes un fondo que es el tema del canon minero, y hacer que ese canon minero en un porcentaje sea casi de obligación, ¿no es cierto?, para atender el tema cultural, porque ahí está nuestra posibilidad de cambiar el Perú.
porque ahí está la posibilidad de poder ser diferentes realmente en la gran diversidad, ¿no? Y no solo lo que tiene en este momento el gobierno regional, una subgerencia de cultura, sino tendría que tener una gerencia de cultura con un presupuesto asignado por lo menos mínimamente al 1% del presupuesto regional para empezar y luego ver cómo esto podría cambiar en los procesos, ¿no? Ese es un primer tema, ¿no? El otro tema esencialmente tiene que ver con los patrimonios culturales y algunos elementos culturales, como el caso de, por ejemplo, de Colca, ¿no es cierto? No sabemos dónde van esos recursos. ¿Ya? De hecho, que es de la población de Colca, porque ahí está su cultura, ahí está marcado ese proceso, pero los fondos son públicos. El Estado, ¿no es cierto?, que finalmente hace que esto funcione como tal, debiera transparentar esas cuentas y de esos mismos fondos, ¿no es cierto?, asignar algún otro monto justamente para generar, por ejemplo, y promocionar actividades culturales muy marcadas en la ciudad. Por ejemplo, Arequipa tiene un centro cultural, un centro histórico extraordinario, que es patrimonio cultural reconocido con 3 títulos por la UNESCO, como patrimonio cultural, como ciudad creativa y ciudad de aprendizaje. El gobierno provincial de Arequipa, ¿cuánto de recursos le da para que esto pueda mantenerse? Nada. A pesar incluso de las autorizaciones que se generan en el centro histórico. Entonces, requiere una ley que te permita, ¿no es cierto?, captar esos fondos de forma intangible y canalizar esencialmente al sector de cultura para generar cambios y para seguir haciendo que este proceso tenga esas características. Entonces, esas son decisiones políticas. Y esas decisiones políticas las puedes pelear a nivel de leyes y a nivel de políticas que definitivamente cambien nuestra realidad. Juan Carlos, estamos en la librería Fabra Salvaje y, de hecho, durante el proceso de toma o asunción de mando de Dina Boluarte, la expresidenta, hubo todo un proceso de violencia donde hubieron más de 50 muertos y había una persecución constante, hasta ahora incluso, a muchos sectores de la cultura, ¿no? A tal punto que ha habido censuras en muchos espacios, incluidos eventualmente en este. ¿Cómo o qué es lo que piensa el partido, primero, respecto de la disidencia desde la cultura y, personalmente, usted, qué opina de la disidencia? Porque estamos en un país todavía democrático, aparentemente democrático en papel, pero pareciera que no, porque hay mucha censura en el sector cultura. Es que el tema, en el caso de trabajar el tema de la cultura, pues tiene altos riesgos, ¿no? Y el riesgo justamente es que encuentras gente libre pensador, a gente que genera mucha creación, a gente que comunica de forma muy adecuada aquellas cosas que piensan. Y eso se convierte en un peligro altamente fuerte para los grupos dominantes. Y el único mecanismo que tú tienes justamente para enfrentar esto es la censura, es el cierre, no sé, es el boicot, ¿no? Como el caso, en el caso tuyo, habiendo promovido muchos proyectos culturales y buscan cualquier pretexto como para poder cerrarte, ¿no es cierto?, la boca, taparte los ojos y hacer que no funcione, con tus ideas en función a eso. Yo creo que el sector de la cultura, ¿no es cierto?, juega un papel importante. Gracias a la cultura tenemos todas las revoluciones en el campo social, en el campo tecnológico y en todos los campos económicos incluso que tenemos. Entonces yo considero, para ser un país, ¿no es cierto?, de esas características y una sociedad en el que decimos que somos democráticos, necesitamos ese respeto. A mí no me gusta, por ejemplo, la palabra tolerancia, porque la palabra tolerancia, ¿no es cierto?, te connota de que, pues ya, estás ahí y te puedo pasar y no pasar. Así como el ejemplo, ¿no es cierto? La mujer tiene que tolerarle al padre porque trae plata y le puede violentar. La mujer le tolera al padre que le saque la vuelta, pero por sus hijos se puede quedar. ¿Qué interesa a lo demás? Esa palabra de la tolerancia, por ejemplo, no es parte de mi pensamiento. Para mí la palabra clave es convivir. Y convivir interculturalmente es respetarnos, ¿no es cierto? Es fundamentalmente hacer una doble mirada en aquellas cosas que vivimos y la cultura nos da esa gran posibilidad. Hacer que podamos convivir y en esa convivencia vamos a reconocernos nuestros pensamientos, nuestras diferencias y la diversidad nos junta. Por ejemplo, estuve en la Candelaria, ¿no es cierto? Un grupo de cualquiera de estas naturalezas te junta. Y finalmente vives en la intimidad y se borran todos aquellos matices sociales y económicos que puedas tener bajo un compás de un grupo de música. Y exactamente en esta librería que tienes, exactamente también se borra.
Y ese es un gran ejemplo para que nosotros podamos incorporar en nuestras formas de vida y en nuestras prácticas culturales. Eso lo he podido ver desde la experiencia que he podido yo hacer en el trabajo municipal, tanto en Caima, por ejemplo, con el Festival del Adobo, que es ahora de la ciudad, que nosotros lo hemos promovido en el caso de Caima. Ahora en Sachaca, por ejemplo, con el Festival de la Senca. Tú tienes a la picantera que factura por día unos 20.000 y a la otra picantera que factura a la semana 5.000. Pero cuando se juntan, ¿no es cierto?, tras la gastronomía y tras los elementos culturales, empiezan a mirar y empiezan a vender juntos la posibilidad de su propia identidad. Y yo creo que ese es el término de cultura que la norma y las leyes deben respetar para justamente vivir mejor en las condiciones como estamos. Juan Carlos, para finalizar, solamente un último mensaje a la gente del sector cultura, que es mucho más librepensante, que tiene más sentimientos también encontrados en contra de partidos, como ya lo hemos mencionado antes, que de alguna forma u otra lo sienten responsables del estado actual del país, ¿no? ¿Qué mensaje les darías tú a ellos? Mira, yo quiero dirigirme a todos los actores culturales, a todos los dinamizadores culturales, a todos los que creemos que la cultura puede cambiar y transformar la sociedad. En mí van a encontrar una persona que pueden confiar. No lo digo en campaña política, sino lo he demostrado a lo largo de toda mi vida, tanto como educador y también como gerente de desarrollo social en las distintas municipalidades. Creo que necesitamos construir un grupo, ¿no es cierto?, con ese tipo de pensamientos y empezar a guerrear, empezar a luchar, empezar a plantear y fundamentalmente a proponer y empezar a plantear estos procesos de transformación en los espacios que tenemos. Ese fue uno de los elementos que me ha convencido meterme en política, porque yo creo que sí es posible esas posibilidades, esas condiciones para poder transformarnos. Por eso voy con Somos Perú, a pesar de esa divergencia y marcando el 3 probablemente podemos generar. Y si no fuera eso, seguiremos peleando, seguiremos en la briga, seguiremos trabajando en las municipalidades, en la calle, en los espacios educativos para generar más cultura. Algún día haremos el cambio y algún día esta ilusión será nuestra, por lo menos en pequeños microterritorios. Genial, muchas gracias Juan Carlos, ya saben, fue nuestra primera entrevista para Entre Candidatos. Nos vemos en las siguientes entrevistas que tendremos como diferentes invitados a candidatos a diputados, a senadores y alguna que otra ocasión, dependiendo, candidatos a presidentes que pueden desfilar también y conocer de primera mano espacios culturales vivos como este. Muchas gracias.